En el capítulo de hoy lo que vamos a añadirle es un bloque de memoria a nuestro procesador. Entonces, la mayoría de programas útiles van a necesitar manipular muchas más variables, mucha más información de la que cabe en los 8 registros de 16 bits que tenemos en nuestro banco de registros. Si quisiéramos aumentar el número de registros no sería viable porque estamos haciendo un procesador de 16 bits y tenemos pocos bits disponibles para poder codificar los registros con los que trabaja cada instrucción. Entonces, aparte, aumentar mucho el número de registros implicaría impactar en el tiempo de ciclo y, por tanto, lo que haremos será añadir una memoria en la cual sí que podremos tener muchísimos datos almacenados sin problemas. Lo que vamos a hacer es añadir una memoria RAM, Random Access Memory, como ya habíamos comentado el otro día, que es una memoria volátil, una memoria que en cuanto apaguemos la alimentación, todo lo que hay ahí almacenado se va a perder. Cada posición de memoria la vamos a identificar con una dirección, esa dirección siempre será positiva, por tanto será un número natural, y en todas las posiciones se almacenará el mismo número de bits. Se llama memoria de acceso aleatorio porque cuesta exactamente lo mismo acceder a una posición que a otra. No es como en un disco que es secuencial y tienes que ir pasando de una posición a otra consecutivamente. Aquí puedes acceder directamente a la posición que quieras. Esto de añadir una memoria pues nos va a permitir almacenar mucha información, pero lógicamente va a tener un precio. Y el precio a pagar es que es más lenta que el banco de registros. El acceso a un registro del banco de registros es más rápido que el acceso a una posición de memoria. En este capítulo lo que vamos a ver es la interfaz del módulo de memoria. Vamos a tener que ampliar el lenguaje máquina SISA para poder leer y escribir a esa memoria nueva que añadiremos. Veremos cómo conectamos este módulo con la unidad de proceso general y la ampliación de la lógica de control para poder dar las señales necesarias. Y también implementaremos el módulo de memoria usando módulos de memoria de anchura 1 byte. Si os acordáis, vamos a hacer una memoria direccionable a nivel de byte. Cada byte tendrá su propia dirección. Como ya sabemos, un byte es 8 bits, un Word en nuestro procesador pues van a ser 16 bits, pero pueden haber procesadores en los cuales el tamaño de palabra, pues por ejemplo en la placa Texas, son 32. La palabra del procesador es de 32 bits. Nosotros vamos a poder operar con datos del tipo byte y también con datos del tipo Word. Típicamente, como habíamos dicho, los caracteres se codifican con un único byte. Dependiendo del rango de valores a representar, un natural o un entero lo podremos guardar como un byte o lo podremos meter dentro de un Word. Por compatibilidad, los procesadores Intel de 64 bits permiten operar con datos de 8, 16, 32 y 64, que son los tamaños habituales. El módulo tendrá que permitir lectura-escritura que podrá ser de byte o de palabra. Y tanto si es un byte como si es una palabra, lo haremos en un único ciclo de la unidad de proceso. Por tanto, tardaremos lo mismo en escribir un byte que en escribir una palabra. Vamos a construir tamaño de 2 a la 16 bytes y, por tanto, 2 a la 15 words. ¿No? Como cada byte son 2 words, pues tendremos la mitad de palabras que de bytes. Y la comunicación con la unidad de proceso general será asíncrona. Cada posición del módulo de memoria tiene una dirección. La dirección la representamos con la A de arroba y las direcciones pues irán de la 0000, o sea, 16 bits todos a 0, hasta la posición más alta, que son 16 bits todos a 1, o lo que es lo mismo, 4 Fs en hexadecimal. Eso da 2 a la 16 direcciones diferentes. El direccionamiento es a nivel de bytes desde la dirección 0000 a la 4Fs. Cuando nosotros hagamos el direccionamiento a nivel de Word, el módulo en realidad almacena 2 a la 15 words, almacena la mitad, y las direcciones de las palabras están alineadas siempre a dirección par. O sea, nosotros guardaremos un Word en la dirección 0000 y la siguiente, la 0001. Por tanto, para acceder a Word siempre accederemos a la dirección par, a la 0, a la 2, a la 4, a la 6, etc. Esto lo veremos más claro cuando hagamos la implementación interna de la memoria. Por tanto, el Word está formado por 2 bytes de direcciones consecutivas, el marcado por la dirección y por la dirección más 1, o sea, por la posición inmediatamente siguiente.
el byte de menos peso del Word es el que está en la dirección par y a esto se le llama almacenamiento Little Endian. Se podría haber hecho de otra forma, pero estas son decisiones de diseño que las hemos tomado para que así sea. Si nosotros miramos, por ejemplo, pues qué es lo que habría dentro de la memoria, pues fijaros, aquí en la posición 00 de la memoria yo tengo el byte 7C, en la posición 1 el B5, en la 2 el A7, etc. Entonces, esto seguiríamos llenando posiciones hasta la última, que es la FF. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber cuál es el contenido de la palabra de la posición 0000, fijaros que la posición 0000, si yo lo que leo es una palabra, me tiene que devolver 2 bytes. Entonces, como cada posición de memoria solo guarda un byte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tengo que leer 2 posiciones consecutivas. La 00 es la que meto aquí. La siguiente es la que viene aquí en la parte alta. Entonces, fijaros que para almacenar una palabra, un Word, lo que hemos hecho ha sido leer 2 posiciones de memoria. En la posición 0000 está el primer byte, en la posición 0001 está el siguiente byte. Entonces, el Word es la concatenación de esos 2 valores. Entonces, las palabras están en formato Little Endian y alineadas a byte par. Esto quiere decir que la memoria, la posición de memoria en la cual está una palabra, siempre tiene que ser par. Yo puedo leer la palabra de la posición 0, de la posición 2, de la posición 4, etc. Luego veremos cómo lo hacemos si yo intentara leer la palabra de la posición 1. Si yo intentara leer la palabra de la posición 1, en realidad lo que leería es la palabra de la posición 0, porque el bit de menos peso siempre lo voy a poner a 0 para que sea par. Esto cuando codifiquemos la instrucción en assembler lo veremos más claro. De momento vamos a ver qué es esto del Big Endian y el Little Endian. Estas 2 transparencias que vamos a ver a continuación son transparencias que las volveremos a ver en microcontroladores. Por eso he marcado aquí a la izquierda el microcontrolador de la asignatura de microcontroladores. Y lo quiero explicar en detalle porque creo que es un poco confuso. También para acordarnos del concepto, va bien saber de dónde demonios viene este nombre. Bueno, pues este nombre viene de los viajes de Gulliver. Entonces, en los viajes de Gulliver hay una tribu que son los liliputienses, que los liliputienses se discuten con otra tribu sobre cuál es la manera correcta de cascar un huevo. Entonces, los liliputienses dicen que hay que empezar por la parte pequeña del huevo. Si os fijáis en el huevo hay una parte más pequeña y una parte más grande, ¿no? Pues los liliputienses dicen que hay que empezar a romperlo por aquí y la otra tribu dice que hay que empezar por la parte grande. Es una discusión un poco absurda porque en realidad tanto da por dónde rompas el huevo, ¿no? Pero en informática, en electrónica, cuando se propuso guardar los números dentro de la memoria, pues pasa exactamente lo mismo. Yo tengo un número, por ejemplo, este valor de aquí, y yo puedo empezar a guardar por la parte pequeña o empezar a guardar por la parte grande. La parte pequeña tenéis que asociarlo con el bit de menos peso. Less significan bit. Y la parte de más peso lo tenéis que asignar al most significan bit. Entonces, fijaros que es un poco confuso porque el Little Endian parece que acabe por la parte pequeña y en realidad no, es que empiezas a romper por la parte pequeña o, en el contexto nuestro, empiezas a escribir por la parte pequeña. Por tanto, si nosotros tenemos las posiciones de memoria que empiezan en el 0, estas son las posiciones de memoria en el orden creciente, en el Little Endian yo empiezo a escribir por la parte pequeña. La parte pequeña es esta de aquí de la derecha, el byte de menos peso es el 4D, lo pongo aquí. Y el de más peso, el 1A, lo pongo al final, lo pongo el último. Empiezo por la parte pequeña, acabo por la parte grande. Empiezo por el LSB, acabo por el MSB. Y en el Big Endian es al revés, yo lo escribo justamente al revés. Primero escribo el de más peso y en último lugar escribo el de menos peso. ¿Lo veis? Por tanto, lo de Little Endian y Big Endian simplemente hace referencia a por dónde empiezo a escribir. Si empiezo a escribir por la parte pequeña o empiezo a escribir en memoria, en posiciones crecientes, por la parte alta.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo en un procesador de 16 bits como el que estamos haciendo nosotros. Imaginaros que quisiéramos escribir el número 1000. El número 1000 en decimal, pasado a hexadecimal, es 0x03E8. Entonces, si yo lo escribo en Little Endian, primero cojo la parte pequeña, la pongo en la posición par y en la impar, en la siguiente, pongo la parte grande. En cambio, si yo lo que quiero es escribir en Big Endian, lo que hago es que primero pongo la parte grande, el 0,3, y luego la parte pequeña la pongo en la última posición de memoria. Fijaros que no tiene ninguna ventaja guardarlo de una manera o guardarlo de otra. Es tan absurdo como la discusión. Es mejor romper el huevo empezando por el lado pequeño o por el lado grande, pero lo cierto es que hay algunos procesadores que utilizan un formato, otros que utilizan otro, y algunos, por ejemplo, los que nosotros usamos en la práctica es un procesador ARM. Entonces, el procesador ARM, algunos de ellos son Biendian. Biendian quiere decir que lo puedo configurar para que funcione de las dos maneras, como Little Endian y como Big Endian. Entonces, por ejemplo, pues los microcontroladores Freescale son Big Endian, los de Intel y la placa Texas nuestra, por defecto, pues es Little Endian. Es exactamente el formato que nosotros usaremos en el procesador que vamos a ver en este curso. Bueno, esto de aquí lo he puesto un poco por varios motivos. En primer lugar, para que veáis que un anuncio así hoy en día pues es bastante sexista, resulta chocante, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es un anuncio y si miráis aquí debajo, veréis que este anuncio es de septiembre del 77. Cuando se pasó de hacer procesadores de 8 bits a procesadores de 16 bits. Entonces, era un gran avance el paso de 8 a 16. Fijaros que nosotros en la asignatura ya hemos empezado con 16 bits directamente. Evidentemente, en el año 77 la electrónica no estaba tan avanzada como ahora. Entonces, otra cosa interesante, si os fijáis en el precio, fijaros el precio. $300. $300 una placa que es un mamotreto, comparar esta placa con la placa Texas que usamos nosotros en prácticas. La de prácticas es muchísimo más pequeña y encima es muchísimo más barata y además no solo no es de 16, sino que es de 32, con lo cual pues, ha habido aquí un salto tecnológico importante. El módulo de memoria nosotros lo vamos a encapsular, vamos a poner simplemente un rectangulito que será nuestro bloque de memoria. El bloque de memoria tiene un bus de direcciones, que es este de aquí, que es un bus de 16 bits. Aquí nosotros pondremos la dirección de memoria a la cual nosotros queremos acceder. El RDMM es por donde nosotros sacamos de la memoria hacia afuera el dato que queremos leer. Y ese dato pues, será el de la posición especificada en el bus de direcciones. Este bus, lógicamente, es de 16. Luego tengo otro bus, que es el write-mem, que es el bus de entrada. Cuando yo quiera escribir una posición de memoria, el dato le va a entrar al módulo de memoria por el bus write-mem. Luego aquí tengo un único bit, write-mem, que es el bit de permiso de escritura. Si write-mem vale 1, escribiremos en una posición de memoria. Si vale 0, no escribiremos. Y el bit byte sirve para indicar si estoy leyendo o escribiendo un byte, que será cuando byte valga 1, o si estoy leyendo, escribiendo una palabra, o sea, 2 bytes. Cuando lea, escriba una palabra, el bit byte valdrá 0. El bit byte vale 1 únicamente cuando escribo o leo un byte. Por tanto, estos también son entradas. Un tema importante es tener presente que para poder escribir, para poder leer en memoria, tiene que estar estabilizada la dirección de la cual quiero leer durante un tiempo previo a que el dato sea válido. Por tanto, yo tengo que estabilizar la dirección. Aquí se ha estabilizado la dirección de memoria en la que quiero leer y tengo que dejar transcurrir un tiempo que es el tiempo de acceso y a partir de ese tiempo de acceso yo ya sé que el dato está válido. Por tanto, si leo el valor a final de ciclo, pues ese valor lo tengo correcto, pero tengo que haber dejado que transcurra un tiempo de acceso que depende de la memoria, depende de la electrónica de la memoria, en el que la dirección tiene que estar válida. Si la dirección baila, pues evidentemente el dato que voy a leer va a ser incorrecto.
En el tema de la escritura, la cosa es todavía un poquito más compleja. De momento no nos preocuparemos mucho por la correcta temporalidad de las señales, eso veremos luego cómo arreglarlo, pero tiene que pasar un tiempo TSU desde que la dirección está válida, entonces tenemos que dar un pulso a valor 1, que es el que me permite escribir en memoria, y este pulso tiene que tener una duración de como mínimo TPW, T pulse width. Y hay que mantener el write mem a 1 durante un tiempo TPW, que es este tiempo de aquí, y después de pasar a 0, tiene que tener estable write mem y address mem durante un tiempo T sub h. Entonces, este es el requerimiento de tiempos para escribir. Nosotros realmente lo calcularemos una vez cuál es el tiempo de ciclo para que la cosa funcione, y estos cronogramas de lectura, escritura, memoria, pues no tendremos que preocuparnos porque ya iremos a un nivel más alto a hacer programas y a utilizar el procesador sin entrar a mirar realmente cómo van las estabilizaciones de las señales. Nosotros, para poder leer y escribir en memoria, vamos a añadir no 2 instrucciones, sino 4. ¿Por qué 4? Pues porque tenemos 2 para byte y 2 para Word. O visto de otra manera, 2 de lectura, una para leer un Word, otra para leer un byte, por eso lleva la B, y 2 de escritura. LD, ¿qué quiere decir? LD quiere decir load. ¿Y ST qué quiere decir? ST quiere decir store. Y lo que os dije en el capítulo de la controladora de puertos para leer números del exterior. No confundáis el in y el out, que son de los puertos, con el load y el store, que son de la memoria. Cada instrucción ejecuta unas operaciones concretas y no son intercambiables. Hay gente que los confunde y pone load o in según le viene en gana. No, hay que poner el que toca. Si es en memoria hay que poner un load. Si es una lectura del teclado, tiene que ser un in. Entonces, la codificación, que es parte de lo que tenéis que hacer en el ET de este tema, os va a costar muy poco. Os va a costar muy poco porque es exactamente lo mismo que hemos hecho en el capítulo anterior. Lo único que ahora el código de operación, pues el load tendrá el suyo, el load byte tendrá el suyo, el store tendrá el suyo y el store byte tendrá el suyo. Entonces, nosotros cuando hacemos un load byte, store byte, realmente solo necesitamos 2 registros. El registro fuente A y el registro destino D. Cuando hacemos un load y load byte, el resultado es leer el contenido de memoria y dejarlo en un registro destino. Y en el store y store byte, pues lo que hacemos es escribir en memoria el valor que tenemos en un registro. Entonces, fijaros que nos sobran 6 bits. Esos 6 bits que nos sobran, lo que vamos a hacer es aprovecharlos para darle un poco más de potencia a la instrucción. En vez de dejarlos vacíos sin ninguna función, lo que haremos será esta sintaxis que tenemos aquí. El load byte será, siempre acordaros, lo que va pegado al mnemotécnico es el destino. Load byte es leer de memoria a registro. Por tanto, ¿el destino cuál es? El registro destino es RD, el que yo especifique en el campo RD. ¿Y qué posición de memoria irá a leer? Irá a leer la posición de memoria dada por el contenido del registro A más el número este de 6 bits que hemos dicho que me quedaba aquí. Este campo de aquí de 6 bits lo utilizo, luego cuando veamos los programas ya veremos la utilidad de estos 6 bits. Entonces, fijaros que el registro A es de 16 bits. Y este número es de 6. Para que yo lo pueda sumar y la cosa funcione, porque este número tanto puede ser positivo como negativo, tengo que hacer la extensión de signo, la sign extension. Y la extensión de signo de este número de 6 bits me da un número de 16 bits. Y ahora sí, sumo 2 números de 16 bits, esto me da una posición de memoria, voy a la memoria y leo el byte que hay en esa posición. Fijaros que el registro destino nuevamente es un registro de 16 bits, pero cuando yo leo un byte, membyte me devuelve únicamente un byte. El byte es 8 bits. Para meter esos 8 bits en un registro de 16, lo que hacemos es la extensión de signo. Y la extensión de signo me dará un número de 16 bits. Fijaros que no solo modifico el registro destino, sino que modifico otra cosa. ¿Qué otra cosa modifico? El contador de programa. Acordaros, cada instrucción
ocupa 2 direcciones de memoria, las instrucciones están en dirección par, por tanto el contador de programa se me incrementa en 2 respecto al contador de programa que tenía antes de ejecutar esta instrucción. Vamos a ver el store byte. El store byte, el destino, ¿cuál es? Store byte lo que hace es almacenar el byte contenido en el registro B en la posición de memoria dada por el número de 6 bits extendido a 16 más el contenido del registro A. Por tanto, el destino es una posición de memoria, la posición de memoria en concreto es RA más la extensión de signo del número de 6 bits y el contenido de esta posición de memoria pasará a ser los 8 bits de menos peso del registro fuente B. Fijaros que si estoy escribiendo un byte, el registro B tiene 16 bits, pero de esos bits solo tomo el byte de menos peso. Por tanto, solo almacena en memoria el byte bajo de RB. Esto porque cuando construyamos el bloque lo vamos a construir de esta manera. Estas son las 2 instrucciones que permiten leer o escribir un byte. Ahora vamos a ver las que nos permiten leer o escribir un word, una palabra. Entonces, fijaros que cuando el load y el store no llevan la B de byte, implícitamente hacen referencia a word. Y pasa exactamente lo mismo. El load, el registro destino, es donde va a parar el contenido de memoria de la posición dada por RA más el desplazamiento del número de 6 bits. Entonces, acordaros de lo que habíamos dicho. Las palabras están alineadas a bit par. El bit de menos peso lo ponemos siempre a 0. La AND de aquí es la AND bit a bit. La negada de un 1, ¿qué es? La negada del 1 es todos los bits a 1 menos el último, que vale 0. Por tanto, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es cargarme el último bit de la suma esta, lo voy a poner siempre a 0. Y por tanto, siempre voy a acceder a la memoria a una dirección que va a ser par. Con el store lo mismo. El resultado de esta operación puede ser que me dé impar. Pues si me da impar, me voy a quedar con el inmediato anterior, porque el bit de menos piso lo voy a poner a 0. Lo voy a poner a 0 haciendo la AND con la negada de un 1. La AND bit a bit con la negada de un 1 es hacer el producto bit a bit de todos por 1, con lo cual me quedan igual, menos el último, que vale 0, y por tanto me va a quedar a 0. Entonces, en el load, el destino es un registro, por tanto, el valor de esa posición de memoria que vamos a leer una palabra será leer 2 posiciones consecutivas. En cada posición tengo un único byte. Eso lo meteremos en el registro de destino. Y en el store lo que haré será el número de 16 bits que tengo en el registro B, lo meteré en la posición de memoria dada por el número de 6 bits que tengo codificado en la instrucción, más el número contenido dentro del registro A. Esto así, en abstracto, puede costar un poco de ver, pero ahora, cuando hagamos ejemplos numéricos, lo vais a ver clarísimo. Entonces, realmente, si os acordáis de la tabla del chuletario que uno tiene en los exámenes para poder compilar y descompilar, pues en este capítulo lo que hemos añadido es esta parte sombreada. Esta parte sombreada son instrucciones en formato 2 registros. Y el código que se aplica a cada una de las instrucciones pues son estos que tenemos aquí. Los 4 bits de más peso es el código de instrucción. Bueno, pues vamos a conectar el módulo de memoria a la unidad de proceso general. La dirección address.mem será la salida de la ALU. Y fijaros que, como yo quiero hacer la suma de RA más un número de 6 bits, pues tendré que configurar la ALU para que sume. Configurar la ALU para que sume con un operando inmediato es exactamente lo mismo que hacíamos en las instrucciones ADI. Y esa salida de RDMEM, que es lo que nosotros leemos de la memoria, la vamos a encaminar a la entrada del banco de registros. Pero fijaros que lo de la entrada del banco de registros hasta ahora solo tenía 2 opciones: o realimento la ALU o introduzco lo que me viene de la controladora de puertos. Ahora voy a tener que añadir una entrada más. Voy a tener que añadir una entrada más, que es poder meter lo que sale de la RAM. Eso quiere decir que ya no me sirve un multiplexor 2.1, sino que tengo que añadir una entrada más de multiplexión, de selección. Me va a quedar una entrada que no necesito, pero porque me va a dar 4 opciones de entrada, pero como mínimo pues necesito tener 2 bits de selección.
El bus write-mem es lo que nosotros sacamos del banco de registros y lo introducimos a la entrada de la memoria. Por diseño hemos decidido que va a salir de RB, pero podríamos haber decidido que salía por RA. Y vamos a tener dos señales más que añadir a la palabra de control, que son el bit byte y el bit write-mem. Bit write-mem para poder hacer una escritura en memoria, bit byte para indicar que lo que escribimos en memoria es únicamente un byte y no una palabra. Entonces aquí tenemos el esquema que nos queda. Fijaros lo que os decía, en el banco de registros nosotros podemos introducir o lo que sale de la ALU por la entrada 0, o ahora hemos conectado lo que sale de la memoria, entra por la entrada 1. Y la otra opción es lo que viene de la controladora de puertos, entra por la entrada 2. Y por no dejar la entrada 3 al aire, lo que hemos hecho ha sido conectar la 3 por la 2. Entonces, estas cuatro opciones dan lugar a que la entrada de selección del multiplexor tenga 2 bits. Ahora, nuestra unidad de proceso general, incorporando memoria RAM, es este esquema que tenemos aquí. Entonces, fijaros que para escribir en una impresora, por ejemplo, en la controladora de puertos, lo sacamos por A. Para escribir en memoria lo sacamos por B, porque el diseño lo hemos hecho así, pero lo podríamos haber hecho de otra manera. Vamos a ver la lógica de control y secuenciamiento. La lógica de control y secuenciamiento es análoga a la que habíamos visto. Recordamos que se trata de un modelo Harvard en este capítulo. Modelo Harvard quiere decir que tenemos dos memorias. Tenemos una memoria para datos, que es esta que tenemos en la unidad de proceso, y tenemos otra memoria que es la memoria donde está el programa. La memoria donde está el programa la tenemos aquí en la unidad de control. Entonces, nosotros de la memoria de instrucciones, en el bus de direcciones, ponemos el contador de programa, que es el que me marca la posición de memoria en la cual está la instrucción a ejecutar. Esa instrucción me sale por este bus de 16 bits, sale para allí, entra en la lógica de control, y la lógica de control, a partir del bit Z y los 16 bits de la instrucción codificada, me va a generar toda la palabra de control, que son todos estos bits de aquí. Entonces, esta palabra de control es la que va a ir a la unidad de proceso general para que pueda ejecutar la instrucción. Por tanto, hemos añadido aquí unos cuantos bits más, y esos bits más que hemos añadido han sido, por una parte, el multiplexor que tenemos encima del banco de registros ya no es un único bit, sino que son 2 bits. Por tanto, esta parte sombreada se ha incrementado en un bit. Luego hemos añadido el bit write-mem para indicar si escribo en memoria, y el bit byte para indicar si lo que leo o escribo es un byte o es un word. Por tanto, tenemos aquí estas señales sombreadas. En este capítulo, si tenéis algún ejercicio de calcular la palabra de control, pues es exactamente lo que hemos hecho hasta ahora, lo único que hay que añadir estos bits sombreados. Entonces, el bit que controla el multiplexor que tenemos encima del banco de registros, esos 2 bits los tenemos metidos dentro de la memoria, hemos añadido el bit byte y hemos añadido el bit write-mem. Estas son las variaciones que hemos hecho en nuestra lógica de control, pero todo el resto lo tenemos exactamente igual. Entonces, el contenido de dentro de la memoria ROM, pues de la ROM de la lógica de control, se nos ha incrementado en esta columna la write-mem, la byte y la que controla el multiplexor de encima del banco de registros. Entonces, fijaros que el bit write-mem es fácil. La columna del write-mem solo vale 1 en estos casos. ¿Y estos casos cuáles son? Pues son los casos en los cuales escribo en memoria. Si yo no escribo en memoria, en todos los otros casos, el bit write-mem tiene que valer 0. No puede valer X nunca. El bit byte, el valor que tenga, es irrelevante, salvo en las instrucciones de lectura-escritura de memoria. En todos los otros casos vale X. Entonces, cuando yo estoy haciendo un load byte o un store byte, este bit vale 1, y si lo que estoy haciendo es una lectura-escritura de un Word, entonces vale 0. Por tanto, fijaros, estos bits que hemos añadido aquí son fáciles. Y el bit este del multiplexor que tenemos encima del banco de registros, fijaros que cuando yo hago un store o un store byte, como no voy a escribir en ningún registro, el destino no es un registro, sino que es memoria,
el valor de este multiplexor es independiente, es indiferente. Pero cuando hago un load o un load byte, sí que tengo que darle camino a esta entrada de aquí. ¿Y esta entrada de aquí cuál es? Esta es la que viene codificada, el 1, pues es el 0,1, ¿no? Tengo que hacer que esta combinación de bits sea 0,1, siempre que quiera leer de la memoria hacia el banco de registros, que es este 0,1 de aquí y este 0,1 de aquí, que son los que corresponden al load y al load byte. ¿Veis? Esto es lo que hemos añadido en este capítulo de memoria. Fijaros que el procesador ya lo teníamos prácticamente construido. A partir de ahora lo único que hacemos es darle pequeñas modificaciones, hacerle pequeños cambios. Por tanto, hemos completado el diseño de nuestro primer computador. Va a ser un computador Harvard porque tenemos dos memorias, una para los datos, otra para el programa. Y va a ser uniciclo. Uniciclo quiere decir que todas las instrucciones tardan un ciclo en ejecutarse. Ahora, en estos momentos diríais, bueno, pero eso es lo normal. No, porque luego veremos en el capítulo posterior que nosotros podemos hacer que el procesador vaya más rápido yendo a una estructura de procesador multiciclo. Entonces, en el tema siguiente determinaremos el tiempo de ciclo del computador y lo que veremos es que hay instrucciones rápidas e instrucciones lentas. Las lentas son las de acceso a memoria y las rápidas van a ser todas las otras. Entonces, si yo ajusto el tiempo al peor caso, lo tengo que ajustar al caso de las más lentas. Y eso quiere decir que en las rápidas pues estoy desperdiciando tiempo, estoy teniendo el procesador un tiempo ahí parado. Entonces, en el capítulo siguiente lo que haremos será definir subciclos y las lentas tardarán 4 ciclos y esos 4 ciclos será al mismo tiempo que tarda el uniciclo y las rápidas tardarán 3, o sea, tardarán un 75% de lo que tardarían si hubiéramos asignado el mismo tiempo de ciclo a todas las instrucciones. Bueno, entonces con esto hemos visto el tema de la memoria, luego veremos cómo se implementan los módulos, pero ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo. Este pequeño ejemplo es hacer un programa en lenguaje máquina SISA que calcule el histograma de un conjunto de 1024 datos. Entonces, cada dato va a ser un vector X de 16 bits, pero nos garantizan que el rango de valores está entre 0 y 255, con lo cual en realidad cada dato X ocuparía un byte. Los datos entran desde el teclado y el programa tiene que contar cuántos datos valen 0, cuántos valen 1, cuántos valen 255, etc. Esto es simplemente hacer el histograma. Una vez procesados todos los datos, hay que mostrar el histograma por el dispositivo impresora. Por tanto, hay que mandarlo a la salida, empezando por el número de repeticiones del valor 0 y acabando por el número de repeticiones del valor 255. Entonces, lo primero, siempre pregunto cada año si sabéis lo que es un histograma. Y todos los años me dicen que no, pero yo creo que es que sí. Pero bueno, este año como tenemos transparencias, en vez de dibujarlo, pues he puesto aquí un ejemplo de histograma. Este, por ejemplo, es una pregunta, 6, y entonces pues aquí están sumadas todos los que tienen puntuación entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 8 y 9, entre 9 y 10. O sea, el histograma lo que hace es un número de conteo de cuántos estudiantes están entre 0 y 1, entre 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, etc. Hacer un histograma simplemente es hacer este conteo. Entonces, a mí me van a venir 1024 números y de esos 1024 números yo tengo que decir cuántos ceros hay, cuántos unos, cuántos doses, hasta el número máximo que es el 255. Entonces, fijaros que para poder hacer esto yo necesitaría 256 contadores, ¿no? Un contador de 0, un contador de 1 hasta el contador del 255. Yo nunca voy a tener un procesador con un banco de registros de tantos registros. Entonces, este es un claro ejemplo en el cual necesito la memoria. Para almacenar esos 256 valores necesito una memoria.
Entonces, si yo tengo que contar de 0 a 1024, porque me van a venir 1024, una cosa es el margen de valores posibles, que va entre 0 y 255, y otra cosa es la cantidad de datos que me vienen. La cantidad de datos que me vienen es de 0 a 1024. Eso quiere decir que con 11 bits lo puedo memorizar sin problemas. Como nuestro computador es de 16 bits, lo que haremos es que el contador pues en un Word ya me cabe perfectamente porque el Word son 16 bits. Entonces nosotros vamos a asumir, nosotros podemos guardar los datos en la posición de memoria que queramos. Vamos a asumir que el histograma lo guardamos en la posición 3A F0. Entonces, como yo de cada uno de ellos podría ser que me vinieran 1025 ceros y no viniera ningún otro número. Por tanto, tengo que dedicar un Word entero para cada posición del histograma. Por tanto, el histograma de la posición 0 lo voy a almacenar en la posición 3AF0, pero en esa y en la siguiente, porque lo que voy a almacenar ahí va a ser una palabra, van a ser 2 bytes. Por tanto, el histograma de 1 en la posición siguiente, que es el F2 y el F3, acabando en F2 y F3. Así hasta el último. Yo voy a tener estas posiciones de memoria para almacenar el resultado del conteo. Entonces, el programa siempre, una manera fácil de abordar la programación es dividirlo en tareas más sencillas. Si yo intento hacer el programa de golpe, pues es fácil que me equivoque. Por eso, en las prácticas de esta asignatura, quizás no tanto porque son sencillas, pero en las de microprocesadores, ya veréis que todo lo hacemos muy modular. Lo hacemos por funciones, separado, y entonces dividiendo en muchos trocitos pequeñitos, al final el programa queda siendo simple. Resulta que nos es fácil programarlo. Entonces, en este programa nosotros lo vamos a dividir en 3 partes. Una primera parte es inicialización, es para poder almacenar en memoria datos. Primero voy a poner esas posiciones de memoria a 0. Segundo, voy a hacer la entrada de datos y cálculo del histograma. Y tercero, voy a presentar el resultado. Presentar el resultado quiere decir mandarlo a la impresora. Entonces, hay que inicializar todas las posiciones del vector histo a 0. Vamos a hacer un bucle de 256 iteraciones en esta inicialización porque son 256 posiciones las que tengo que poner a 0. Entonces, en cada iteración escribiremos la palabra 0000. Usaremos 2 registros, uno para controlar el número de iteraciones, que lo inicializamos en 256 y lo iremos decrementando en cada pasada en una unidad hasta que llegue a 0, y otro registro para saber en qué dirección de memoria hay que escribir el Word. Este inicializaremos con la dirección inicial del vector y en cada iteración lo iremos incrementando en 2 porque cada Word ocupa 2 bytes. Entonces, os he hecho aquí un ejemplo poco gráfico de la parte del inicio. Me dicen que yo empiezo a escribir en la posición 3A F0. Entonces, la siguiente posición es el 3A F2. Entonces, lo primero que hago yo, ¿qué es? Hago un store, que es escribir el 0000, ¿no? Pongo esta posición de memoria que me guarda un byte, la siguiente que me guarda otro byte, escribo el 0000. Entonces, esto lo hago con un store. Store con el R0. R0 es el que contiene el 0, es lo que escribo aquí dentro. Pero la posición de memoria la tengo en el R1. ¿Y la posición de memoria cuál es? La posición de memoria es 3A F0. Por tanto, en R1 yo lo que hago es meter en R1 la posición 3A F0. Estas 2 líneas de aquí lo que hacen es R1 igual a 0x 3A F0. Entonces, R7, ¿qué es? R7 es el contador de iteraciones. Si yo quiero hacer 256 pasadas, porque tengo 256 posiciones por poner a 0, pues el valor 256 en hexadecimal es el 0100. Este es el contador de iteraciones. Entonces, almacenamos aquí en R0 el 0 y lo que hacemos que es, en la primera posición de memoria, que es la 3AF0, escribo el 0000. Entonces, incremento el puntero este que me apunta a la posición, R1, que me apunta a la posición de memoria que voy a inicializar. En la siguiente pasada lo habré incrementado en 2 y, por tanto, me apuntará aquí. Entonces, en esta posición, lo que tengo que hacer también es actualizar el contador R7 y el contador R7 ahora vale una unidad menos.
Me queda una iteración menos para hacer, por tanto será 0x00ff. Entonces ahora tengo que volver para arriba. Mientras R7 no llegue a 0, tengo que volver para arriba. Y tengo que volver arriba ¿hasta qué dirección? Fijaros que aquí he puesto un -4. Esto, acordaros, es 2 por n más 2. Si la n vale -4, ¿cuánto da esto? Pues esto da 2 por -4, -8, -8 más 2, -6. Si cada instrucción de una a otra saltamos 2 posiciones, si yo salto -2, vengo a este, -4, -6, el salto con el -4 me vuelve aquí donde tengo la etiqueta del loop. Por tanto, lo que está haciendo es incrementar el puntero R1 de 2 en 2, el de iteraciones lo va decrementando de 1 en 1, y en cada posición de memoria yo escribo la palabra 0x0000. ¿Lo veis? Lo que estamos haciendo aquí en esta fase de inicialización es únicamente poner ceros en 256 posiciones, que son las que van desde el 3A F0 hasta la última. Y estas posiciones de memoria son las posiciones en las cuales yo memorizaré los valores de mi histograma. Hemos visto la fase 1 de inicialización, ahora vamos a ver la entrada de datos y el cálculo del histograma. Entonces, después del paso anterior, lo que hemos conseguido es introducir en todas las posiciones de memoria en las cuales vamos a almacenar el histograma el valor 0000. Entonces, cuando yo ponga arroba, esto quiere decir dirección. Cuando yo ponga m de entre paréntesis arroba, quiere decir el contenido de memoria en esa dirección. Y fijaros que en la dirección 3A F0 yo memorizo la cantidad de ceros, en la F2 la cantidad de unos, en la F4 la cantidad de doses, etc. Entonces, vamos a tener que hacer un bucle de 1024 iteraciones porque nos van a venir 1024 datos. Entonces, en cada iteración yo lo que haré será leer un dato del teclado, que lo haremos con espera activa, con el request, como vimos en capítulos anteriores, y que incrementaré el contador correspondiente al dato leído. Para ello hay que calcular en qué dirección de memoria tengo almacenado el dato leído. Si yo, por ejemplo, he leído un 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si leo un 1, tengo que ir a calcular la dirección en la cual se encuentra el 1. La dirección en la cual se encuentra el 1 es esta dirección de aquí. Entonces, el contenido de esta dirección tengo que cargarlo en un registro, tengo que incrementarlo en 1, y ese resultado lo tengo que machacar en la posición 1. Por tanto, borraré el valor que tenía y actualizaré. Si en la siguiente iteración vuelvo a leer un 1, pues vendría esta posición en la cual guardo los unos, vería que hay un 1, lo incrementaría en 1, me daría un 2 y ese 2 lo escribiría en esta posición. Y esto lo vamos haciendo sucesivamente y a cada vez que yo lea un número, lo que haré será decrementar el contador de iteraciones. Empezamos con el 24, cuando llegue a 0, sabré que ya me he pateado los 1024 números de entrada y ya tengo el histograma calculado. ¿Habremos acabado el programa? No. El programa me dice que una vez calculado tengo que enviarlo a la salida. Por tanto, tendré que hacer una fase 3 en la cual lo mande a la salida. Entonces vamos a ver esta fase 2 cómo funciona. En esta fase 2, fijaros que en el registro 6 me queda la posición de memoria a partir de la cual nosotros guardamos el histograma, que es la 3A F0. Esto lo remarco porque luego este valor en la siguiente parte lo vamos a utilizar, pero no vamos a volver a dar este valor a R6, porque fijaros que R6, como no actualizo en ningún momento su valor, pues este valor me va a quedar disponible para la fase 3. Entonces, R7 es el contador de iteraciones, 1024 pasado a hexadecimales, 0x 0400. Y ahora para leer un dato, ¿cómo lo hacemos? Pues acordaros, eran estas tres instrucciones. Leo el key status, que es el que me da el request, y en el momento que vale 1, yo ya tengo el dato disponible, leo el dato. ¿Y el dato en qué registro lo leo? Lo leo
en el registro R1. Entonces, lo que hago ahora es multiplicar R1 por 2, o lo que es lo mismo, sumar R1 más R1 y añadirle la posición a partir de la cual yo empiezo a almacenar el histograma, que es la 3AF0, que la tengo almacenada en R6. Entonces os preguntaréis, ¿y por qué multiplicamos por 2? Pues fijaros, el número 0 lo tengo en la dirección 0, el 1, respecto a esa dirección base, que es el 3AF0, le he tenido que sumar un 2. El 2, respecto a la dirección base, que es el 0, le he tenido que sumar un 4, porque los valores los guardo en direcciones par. Por tanto, de una a otra va saltando en 2. Entonces, fijaros que la posición de memoria es el 3AF0 más el valor que guardo memorizado en esa posición multiplicado por 2. Por eso, aquí estoy haciendo el add R1, 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 que es R1 igual a R1 más R1, o lo que es lo mismo, R1 igual a 2 por R1. Yo, que ya tengo calculada la dirección en la cual tengo almacenado el número este X que me ha venido del exterior, voy a leer a ver qué valor tengo en la casilla de memoria que me memoriza la cantidad de repeticiones que hemos visto de ese número. Lo leo en el registro R5, lo incremento en 1 y una vez ya lo he actualizado, lo vuelvo a dejar en la casilla en la que estaba, que es la casilla R1. Y ahora tengo que decrementar el contador de iteraciones. Tengo que decrementar el contador de iteraciones y tengo que comprobar a ver si he llegado al final. Cuando R7, que era el 1024, llegue a 0, sabré que he llegado al final. Y como tiene que saltar aquí arriba, a donde está la etiqueta esta del loop, fijaros que si yo hago el 2 por n más 2, esto es menos 20 más 2, menos 18. Por tanto, 2 y 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este salto me viene a la etiqueta del loop. En capítulos posteriores veremos que no hace falta en Assembler calcular a mano este valor de aquí, sino que podemos trabajar con etiquetas, poner la etiqueta y entonces pues ya nos salta a donde tenemos la etiqueta. Pero de momento, sí, aparte de que es bueno que sepáis pues este número cómo se calcula o si te dan el número a dónde te hace saltar. La sistemática es primero calcular, sabiendo que el contador de programa, la operación que hace es 2 por n más 2, es el valor que se mete dentro del contador de programa, pues lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo, la operación esta, y saber que por cada instrucción que tiro para arriba resto 2 posiciones del contador de programa, por cada posición que tiro para abajo, lo que hago es sumar 2 posiciones. Entonces, los programas estos en Assembler tenéis que perderles el miedo porque en realidad todos son muy parecidos. Aunque parezcan complicados, no lo son. Y la sistemática es bastante igual en todos ellos. Por eso haremos luego otro ejemplo distinto. Entonces, una vez hemos hecho ya el cálculo del histograma, la siguiente etapa es presentar ese resultado, mandarlo a la impresora. Entonces, a la impresora, ¿cuántos valores le tengo que mandar? Le tengo que mandar del 0 al 255, en total 256 valores. Por tanto, 256 iteraciones. Entonces, en cada iteración lo que haré será leer un valor del histograma, mostrarlo por impresora, lo cual requiere la espera activa hasta que la impresora me permita que le mande el dato, decrementar el contador de iteraciones y mirar a ver si he llegado ya a 0 o todavía tengo más valores que mandar a la impresora. Entonces, esto es esta tercera parte. Como os decía antes, en R6 me quedó guardada la posición a partir de la cual yo tengo el histograma. Entonces, el número de iteraciones lo meto en el registro 7 y ahora lo que hago es primero mirar el print status a ver si la impresora me permite mandar un dato. Mientras no me permita mandar un dato, yo estoy aquí saltando hasta la línea de arriba comprobándolo. En el momento que me lo permite, cargo en el registro R0 el valor que tengo memorizado en la primera posición de memoria, que es la 3AF0, y ese dato lo envío a la impresora por el comando out al puerto print data y el valor que mando pues es el R0 que acabo de leer. Entonces incremento en la R6 para que pase a la siguiente posición de memoria donde tengo el siguiente elemento memorizado del histograma
decremento el contador de iteraciones, que lo tengo en R7, y compruebo a ver si he llegado a la última. Y si no he llegado a la última, salto aquí donde tengo la etiqueta del loop 3. Eso corresponde a un valor de n igual a -7. ¿Lo veis? Con esto hemos visto ya el ejemplo este de cálculo del histograma, que es un ejemplo que está bien, ya es bastante potente. Vamos a hacer ahora otro ejemplo que es un filtrado paso bajo, sencillo. Entonces nosotros tenemos una señal digitalizada que a efectos prácticos son unos datos que tenemos almacenados en memoria y suponemos que esos datos son números naturales, o sea, no tienen decimales. Esos números van en un vector X desde i igual a 0 hasta n-1. Nosotros tenemos la secuencia de muestras de la señal analógica original una vez ya digitalizada, pasada a digital. Para poder filtrar esta señal, nosotros lo que hacemos es que sumamos 4 muestras consecutivas y dividimos por 4. Y ese resultado es el resultado de la muestra filtrada. O sea, la muestra XI me da como salida WI, donde la WI es el resultado de sumar a la XI las 3 anteriores y esas 4 sumadas dividido por 4 es el resultado que meto en la W. Cuando yo hago un promedio, cuando yo hago una suma y divido, hago un promedio, lo que estoy haciendo es suavizar, es filtrar paso bajo, cargarme las frecuencias altas o lo que es lo mismo las variaciones bruscas, ¿no? Si yo tengo una señal que tiene una pinta como esta, que es un escalón, pues cuando hago esta operación lo que me sale es una cosa de este estilo. Esta curva que he puesto aquí es la salida y este escalón que he puesto aquí pues es la X. El hacer el promedio hace que las cosas se suavicen. Es un filtrado paso bajo. Fijaros que aquí hay un problema. Si yo de una muestra cojo las 3 anteriores, la primera muestra no tiene anterior, la segunda le faltan 2 anteriores, etc. Bueno, pues para evitar este problema, que es lo que se conoce como los transitorios de los filtros, lo que hacemos es que empezamos a filtrar a partir de la muestra 3. Entonces la muestra 3 sí que tiene la anterior de la anterior y la anterior de la anterior de la anterior. Con lo cual ya no tenemos este problema de no tener especificados los valores iniciales y tener ahí una cosa desconocida. Entonces, realizamos los cálculos para un total, una secuencia que tiene un total de 10.000 valores. Suponemos que los vectores X y W se encuentran almacenados en memoria, de tal manera que los datos a filtrar están en la posición 0x, 0, 100 y el resultado lo voy a escribir en otras posiciones de memoria, o sea, no lo voy a machacar en las mismas posiciones, sino que lo escribiremos en otra zona, que es la 0x1000 en hexadecimal. Entonces, como las 3 primeras muestras no las filtramos, porque sería un transitorio que me daría una indeterminación por falta de valores previos, nosotros en realidad por el bucle vamos a pasar 9.997 veces, porque vamos a hacer de la muestra 3 a la muestra 10.000. Cada vez que hagamos una pasada por el bucle, haremos el cálculo para un valor de la salida, que será el valor correspondiente a la I. Entonces, antes de entrar en el bucle, igual que en el ejercicio anterior, tenemos que hacer inicializaciones. En R0 guardaremos el número de iteraciones del bucle, que ya hemos dicho que son los 10.000 menos las 3 primeras que para evitar el transitorio pues no las filtro. Y R1 y R2 voy a guardar la dirección del elemento 3 del vector de datos original y del resultado respectivamente. R7, la constante -2, que esta constante -2, ¿para qué la voy a usar? La voy a usar para poder dividir por 4. Dividir por 4 es desplazar 2 posiciones a la derecha. La división por 4 se codifica como un -2 al hacer el shift logic. Primero inicializamos, ¿cómo es el programa? Primero inicializamos R0 al número de iteraciones en estas 2 primeras líneas. El número de iteraciones es 9.997. Segundo, hacemos que R1 apunte al elemento X3. Entonces, acordaros que hemos dicho que los datos X estaban en la posición 0x0100. Y los resultados W estaban en la posición 0x
1000. Por tanto, si los datos los tengo a partir de la posición 0x100, el primer dato, ¿en qué posición lo tengo? La tengo en la posición 0103. En la 0103 yo tengo el x3. Aquí yo tengo el x0, hoy tendría el x0, pero como empezamos a partir del x3, pues empiezo por la dirección 0103. Entonces, la constante para poder dividir por 4 la guardamos en el R7. El resultado primero lo pondré en la posición W3 y la W3 es la posición 0x1003. Entonces, lo primero que hago es leer los valores de la x de y, la x de y menos 1, la x de y menos 2, la x de y menos 3. Tengo que leer 4 valores, ¿no? Entonces, cada valor lo meto en un registro. Fijaros que la n, aquella que nos quedaban 6 bits disponibles al codificar la instrucción load, aquí nos ha venido muy bien porque me permite, de una manera sencilla, poner una instrucción para acceder a esas 4 posiciones consecutivas. La primera con el 0, la segunda con el menos 1, menos 2, menos 3. Cada uno lo meto en un registro, son los registros 3, 4, 5 y 6, y como yo solo puedo sumar los registros de 2 en 2, primero sumo el 3 con el 4, el resultado lo dejo en el 3, al 3 le sumo el 5, al 3 le sumo el 6, y ya he sumado el 3, 4, 5, 6. Los he sumado todos. A continuación, desplazo 2 posiciones a la derecha para poder dividir por 4, y como el desplazamiento no lo tengo con operando inmediato, sino que le tengo que dar el parámetro y en un registro, ese registro es el R7, que es el que tiene el menos 2. Entonces, ahora que ya tengo almacenado el valor del resultado en el registro, lo que hago es almacenarlo en memoria. Y en memoria tengo el puntero R2 que me apunta a la posición en la cual tengo que guardar el primer dato. Por tanto, en la posición de memoria del resultado escribiré el contenido del registro R3, que R3 tiene el resultado de la operación del filtro paso abajo, que es todo esto que tenemos aquí. A partir de haber obtenido primero de la X de 3, obtengo la W de 3, ahora tengo que incrementar en 1 para leer la X de 4, X de 3, X de 2, etcétera, y dar el resultado a la W de 4. Por tanto, tengo que incrementar el puntero que me apunta a la X y el que me apunta a la W, que son el R1 y el R2. Y decrementar el número de iteraciones restantes. Y todo esto lo voy a hacer en bucle hasta que el contador de iteraciones, ese 9.997, llegue a 0. Entonces, si calculáis la n para saltar aquí arriba, sale que la n tiene que valer menos 13. Ahora lo que nos queda es ver cómo implementamos los módulos de memoria para poder leer y escribir o byte o word. Entonces vamos a hacer una posible implementación, podría ser otra, pero como hipótesis vamos a suponer que el fabricante nos proporciona módulos de memoria que tienen un tamaño de palabra, o sea, una anchura de 1 byte, y en cada ciclo de la unidad de proceso general solo podremos leer 1 byte del módulo. ¿Cómo leeremos un Word, 2 palabras en un ciclo? Pues lo que haremos será tener 2 módulos que se llaman entrelazados. Entonces lo que haremos será mapear los bytes entre estos 2 módulos, de tal manera que yo sí que voy a poder leer 2 bytes que forman un Word en un único ciclo, porque cada uno de esos bytes lo voy a leer en un módulo de memoria distinto. Si estuvieran en el mismo módulo no podría, porque no puedo hacer acceso a 2 posiciones de memoria con un único bus de direcciones. Entonces, se trata de que yo voy a tener un módulo para las direcciones pares y un módulo para las direcciones impares. Por tanto, vamos a distribuir los 2 a la 16 bytes en 2 módulos de 2 a la 15 bytes. Nosotros podremos acceder a los 2 bytes de un único Word en un único ciclo, y esto obliga a que las direcciones de 16 bits consecutivas no vayan a parar al mismo módulo. Es una dirección entrelazada. El primer Word lo tengo en la posición 0 y la posición 1 sería este contenido de aquí, el 0x2a 86. Entonces, el módulo 1 lo tenemos para las direcciones impares y el módulo 0 para las pares. Y cuando yo quiera leer un byte, el byte sí que lo puedo leer o de una dirección par o de una impar, indistintamente de cualquiera de ellas.
Entonces, para poder hacer la implementación necesitamos algún bloque. Necesitamos un bloque que a partir de los 8 bits de menos peso de la X, pues me haga la extensión de signo y me proporcione 16 bits. Necesito otro bloque que me combine y me meta los 8 bits que entran por aquí en la parte baja, los 8 bits que entran por aquí en la parte alta, y esto me dé un resultado de 16 bits. Necesito también un bloque que a partir de 16 bits de entrada me separe los 8 de la parte alta y los 8 de la parte baja. Y necesito un bloque que a partir de los 16 bits que le entran me dé los 15 más altos y el bit más bajo me lo saque aparte. Si cada uno de los módulos de memoria que yo utilizo es únicamente de 8 bits, para poder sacar el resultado por un bus RDMEM que es de 16 bits, necesito poner aquí un bloque que me haga la extensión de signo de un número de 8. Donde el bus de direcciones es un bus de 16 bits. ¿Cómo lo haremos para leer un Word? Pues para leer un Word, como yo tengo 2 bloques de memoria, lo que haré será leer en cada uno de los bloques, en uno la parte baja, en otro la parte alta, combinarlas, por aquí me cogeré 8 bits, por aquí me cogeré 8, y el bloque este, uniéndolos, me dará 16 bits. Si yo leo la palabra de la posición 0x0000, pues lo que hago es sacar la primera palabra del módulo par y la primera palabra del módulo impar. Entonces yo puedo hacer una lectura que sea de byte o que sea de word. Cuando el bit byte vale 1, por aquí me sale únicamente un byte y los 8 bits altos me salen a 0. En cambio, cuando el bit byte vale 0, me selecciona esta entrada de aquí y por esta entrada de aquí me sale una palabra de 16 bits que es la concatenación de los 8 que he leído en la parte baja y los 8 que he leído en la parte alta. Por ejemplo, si leo la posición 0 a nivel de palabra, pues leería el 2A y el 0x86. Cuando yo lo que quiera sea leer únicamente un byte, que el bit byte valga 1, fijaros que aquí yo pongo el bit de menos peso del bus de direcciones. Si es una dirección par, yo leeré el valor 0x86, si esto fuera 0, ¿no? Si fuera la dirección 0x0001, como la dirección sería impar, el bit de menos peso valdría 1 aquí, cogería esta entrada del multiplexor y lo que leería sería el 2A. Por tanto, con este multiplexor de aquí, según si el bit de la dirección de la que yo quiero leer un byte es par o impar, leo de este módulo 0 o del módulo 1, ¿no? Este multiplexor me pilla los dos valores. Vamos a ver ahora la escritura. Entonces, la escritura, fijaros que hemos dicho que los bloques de memoria, cada uno de ellos es de un tamaño de palabra de 8 bits. Por tanto, del bus que me sale de la unidad de proceso, que es de 16 bits, yo únicamente escribo 8. Esto cuando escribo un único byte. Escribo los 8 bajos. Y para escribir en memoria, el bit write mem tiene que valer 1. Y la posición en la que escribo, la posición de memoria, son los 16 bits del address mem. Si yo lo que quiero es escribir una palabra, pues también lo puedo hacer. Lo que pasa es que para escribir una palabra tengo que escribir la parte baja en el módulo par y la parte alta en el módulo impar. Entonces, fijaros que aquí el bit write mem vale 1 en los dos van a escribir, pero uno escribirá la parte baja y otro escribirá la parte alta. La dirección en la que escribo, fijaros que es la misma. Es la 000, sería esta de aquí, y en el otro también es la primera, que a nivel físico es la 0000, pero a nivel lógico pues es la posición 1. Me escribe estos dos valores cuando escribo una palabra. Vamos a hacer una implementación que nos permita escribir byte o word. Entonces, fijaros que cuando yo escribo un Word, tengo que hacer que el write mem valga 1 en los dos casos. Cuando escribo un Word, la señal de permiso de escritura tiene que valer 1 en los dos casos. Cuando yo no escribo en memoria, las dos señales de permiso de escritura tienen que valer 0.
Cuando yo quiero escribir en el módulo 0, porque la dirección es par, pues le doy el bit 1 al RightMem 0 y cuando quiero escribir en la parte impar, tengo que dar el bit RightMem 1 únicamente en este módulo de la izquierda. Por tanto, o escribo un Word o escribo un byte. Entonces, dependiendo de si la dirección es par o es impar, escribiré en un módulo o en otro, porque solo estoy dando la señal de permiso de escritura a uno de los módulos. Si la dirección es par, si el address mem vale 0, es par, escribo únicamente en este módulo. Si la dirección es impar, escribo únicamente en el módulo impar. Podemos hacer una tabla de este sistema combinacional y hay una cosa que es que cuando yo leo o escribo una palabra, podría ser, aunque realmente nosotros digamos que vamos a leer y escribir en direcciones pares, que la dirección fuera impar. Si la dirección es impar, es esta parte sombreada de aquí. Bueno, pues en esta parte sombreada lo que hacemos es lo mismo del caso anterior. Escribo o leo una palabra alineada a dirección par, porque fijaros que el bit de menos peso al bus de direcciones no le llega. Esta es la tabla que permite escribir únicamente cuando hago escritura, son estas últimas 4 combinaciones, y escribir palabra cuando el bit byte vale 0 o escribir byte cuando el bit byte vale 1, escribir en el módulo par o escribir en el módulo impar. Y lo mismo con la lectura. Entonces, esto es un sistema combinacional muy sencillo, que es este sistema de aquí. Esta tabla lo que me define es este sistema combinacional que me controla las señales de permiso de escritura para decidir si escribimos una palabra o escribimos un byte. Entonces, aquí tenemos marcado en verde lo que hace en cada uno de los casos. Cuando yo hago un load, ¿el load qué es? Load es leer palabra. Si no llega la B de byte, esto es palabra. Lee un Word. Entonces, lo que hace cuando lee el Word es que me concatena la parte baja que tengo en el módulo par y la parte alta que tengo en el módulo impar, y ese resultado se me encamina hacia la salida. Entonces, fijaros que el bit de menos peso no lo tengo conectado al bus de direcciones, por tanto, tanto da que la dirección sea par como que sea impar. Siempre me va a leer la palabra de la posición par. Vamos a hacer ahora un load byte de dirección impar. Pues si la dirección es impar, lo que me encamina hacia la salida es el contenido del módulo de memoria de las informaciones de las direcciones impares, que es el de la izquierda. Si la dirección es par y leo un byte, pues nuevamente únicamente me sale un byte, pero el byte que me sale es el de la parte par, el de la bloque de memoria de la derecha. Si yo hago una escritura, el store es una escritura de palabra. Entonces, la escritura de palabra me escribe la parte baja en el módulo par y la parte alta en el módulo impar. Si yo escribo un byte y el byte lo escribo en una dirección impar, pues la única señal de permiso de escritura que vale 1 es la señal del bloque de la izquierda, del bloque impar. Por tanto, se me encamina el dato de entrada hacia el bus de entrada del bloque de memoria izquierdo y es el único que escribe porque es el único que tiene aquí la señal de permiso de escritura. Si por el contrario lo que quiero es escribir un byte en la dirección par, pues es al revés. El bit que vale 1 es el RightMem del bloque par y el dato me entra por aquí. Bueno, entonces, esto es un ejercicio que esto sí es importante, es como lo que tenéis en los ETs y seguramente pues en el examen podríais tener algún ejercicio como este. Se trata de hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Se trata de codificar, ensamblar una instrucción en lenguaje máquina de lectura-escritura a memoria. Para ello tenemos que recordar cuál es la sintaxis. Es un formato de 2 registros. Lo primero que tenemos que saber es
el código de instrucción. Y el código de instrucción del load byte iríamos al chuletario y lo buscaríamos. Aquí en esta transparencia no lo tengo, pero si venimos para atrás, lo tenemos aquí. El load byte, ¿qué código tiene? El código que tiene es el 0101. Insisto, estas cosas no tenéis que memorizarlas. Lo que tenéis que saber hacer es encontrar dónde están. Entonces, el 0101 el 0101 es este código de instrucción del load byte que ponemos aquí. A continuación, ¿qué viene? Pues tenemos que mirar el chuletario, a ver cómo está especificado. A continuación, lo que viene es el registro fuente A, luego viene el registro fuente D. Entonces, acordaros, lo que está pegado al mnemotécnico es el registro destino. Por tanto, R1 es el registro destino. El registro destino está codificado en los bits 6 a 8, que son estos bits de aquí. Entonces, el registro destino 1 quiere decir que ese 1 lo codifico aquí. ¿Y el registro fuente A cuál es? El registro fuente A es el registro 2. Por tanto, el 2 lo tengo que codificar en estos 3 bits de aquí. Y lo que me queda aquí, ¿qué es? Es el número puesto en complemento a 2. Este -3 puesto en complemento a 2 es el número que tengo que poner aquí. ¿Lo veis? Es exactamente lo mismo que hemos hecho en el capítulo anterior. No tiene una complejidad mayor añadida. Si sabéis la sistemática de lo otro, aunque yo os diera una instrucción nueva que no la hubierais visto nunca, tendríais que ser capaces de ensamblarla o desensamblarla. Si uno tiene la tabla, tiene que ser capaz de hacerlo. Y luego pasamos el resultado a hexadecimal. Bueno, pues de esto en el ET del tema 12 tenéis preguntas. Lo mismo con el store. El store, fijaros, no tiene registro destino porque el resultado va a parar a una posición de memoria. Entonces tendríamos que ir a mirar cuál es el código del store. A la misma tabla que lo hemos mirado antes. ¿Y el código del store cuál es? Es el 0100. Por tanto, 0100 es el código que yo pongo aquí. Bueno, pues así iríamos haciendo con todos los otros campos. Y también otra cosa que nos pueden pedir, aparte de ensamblar y desensamblar, es mirar la modificación del estado del computador, o sea, qué registro o qué posición de memoria se ve afectada y cuál es el valor que queda en ella. Entonces, en este ejemplo nos dicen que asumimos que el contenido inicial de la memoria es tal que los bytes con dirección par contienen todos ellos 0xFA y los de dirección impar contienen todos ellos 0x34. Entonces, los valores dentro de los registros son valores consecutivos, el 0 tiene un 0, el 1 un 1, el 2 un 2, hasta el 7 que tiene un 7, y el contador de programa tiene el número 4520 en hexadecimal. Entonces, si hacemos la ejecución, el LOAD-R3 lo que hace que es lee de memoria a registro. El registro que se ve afectado es el R3. Y en R3, ¿qué es lo que mete? Mete el contenido de memoria, R3 igual al contenido de memoria de la posición de memoria dada por 5 más R2. Si el R2 contiene un 2, porque hemos dicho que el registro 0 tiene un 0, el 1 un 1, el 2 un 2, 2 más 5, ¿cuánto da? 7. 0x00 0, 7. Fijaros que el 7 es impar. Entonces, que el 7 sea impar quiere decir que lo que hago es leer el contenido de memoria de la posición 00006. El bit de menos peso, cuando hago la lectura de memoria, siempre me lo pone a 0. Por tanto, lo que voy a leer es la posición de memoria del 6. Entonces, realmente, si yo hago la lectura de memoria a Word, lo que me va a dar es
el byte de la posición 0x0006 y el byte de la posición 0x0007. Entonces, la dirección par me han dicho que contiene 0xFA. Y la dirección impar me han dicho que contiene 0x34. Por tanto, el valor que yo cargaré en el registro 3 es el 0x34FA. ¿Lo veis? Bueno, voy a cambiar el color porque se ve poco. Borramos esto y hacemos el siguiente. Fijaros que si yo hago un load byte, el load byte sí que puedo leer una dirección par o una dirección impar. Aquí no hay ningún problema. Puedo leer las dos cosas. Entonces, el load byte R2, ¿qué hará? Me carga en R2 el contenido de memoria. ¿De qué posición? La posición de memoria dado por R1, que R1 ¿cuánto vale? R1 vale 1. 1 menos 6, ¿cuánto vale? 1 menos 6 vale 5, es una dirección impar y por tanto contiene un 34. Por tanto, lo que me cargará dentro del registro 2 es el valor 34, el valor de dirección impar. Esto lo que pasa que da una dirección impar. Bueno, da un número negativo. Entonces, el load byte R2 menos 5 más 1 menos 5 más 1 da una dirección par. Entonces, una dirección par, fijaros que contiene el FA. Por tanto, me meterá un FA. Pero ojo que como hace la extensión de signo, los 8 bits altos me los va a rellenar con 1. Por tanto, ¿esto de aquí de dónde proviene? Esto proviene de la extensión de signo. Vamos a ver ahora el store 2R5,R4. Fijaros que esto lo que hace es escribir en una posición de memoria y lo que escribe es una palabra. Entonces, ¿qué posición de memoria es? Es la posición R5 más 2. Si el R5 contiene un 5, es la posición 7. Pero, como realmente nosotros cuando escribimos una palabra la escribimos alineada a dirección par, esto en realidad lo que hace es escribir en la dirección 0x0006. Y en esa dirección, ¿qué valor escribirá? Pues el contenido de R4. El contenido de R4, pues como R0 tiene un 0, R1 un 1, R2 un 2, R3 un 3, R4 un 4, pues escribirá el 0x0004. Si yo hago un store byte a la posición, vamos al siguiente, 2 más R1 es escribir en la posición de memoria 0x0003, 2 más 1, 3. Y aquí escribimos el valor de R7, que es un 7. Por tanto, en esa posición de memoria escribiríamos un 7. Y el contador de programa, en los dos casos, fijaros que si el contador de programa inicialmente valía 4520, después de ejecutar cualquiera de ellas, lo que hace es incrementar en 2. Una cosa que hay que tener en cuenta también es que en estos ejercicios normalmente cada apartado es independiente de los anteriores. Si esto fuera un código, pues cada línea se iría incrementando en 2. Esto acabaría en 2, 4, 6, 8, A, etc. Pero normalmente en los ejercicios no lo hacemos así para que no se acumulen errores. Si cada enunciado, cada línea es un ejercicio nuevo, pues aunque te hayas equivocado en el anterior, no te equivocas en el siguiente. Si fuera la ejecución de un programa, sí que cada una de estas líneas iría incrementando en 1, en 2, perdón,
la posición del contador del programa. Otros tipos de ejercicios que tenemos por aquí, pues dada una instrucción SISA, determinar su palabra de control. Entonces, fijaros que una cosa importante a recordar es que cuando yo hago una estructura de este estilo, lo que estoy haciendo es la suma, estoy haciendo el 10 más el contenido del R6. Otra cosa que me pueden pedir es al revés, me dan la palabra de control y me dicen que determine cuál es la instrucción SISA que se está ejecutando. Entonces, si por ejemplo se hace un load R2, 10 R6, fijaros en la palabra de control, ¿no? El número hexadecimal, porque este 10 no es este número de aquí. Bueno, este ejercicio ya lo miraré, hay alguna cosa que no cuadra, porque aparte el registro destino sería el 2 y aquí esto no cuadra el dibujo este con esto. Bueno, ya lo repasaré. Bueno, otro tipo de ejercicios que podemos tener por ahí es llenar la ROM, el contenido de la ROM de la Control Logic y lo que os decía de la ADI, pues acordaros que la ADI, el código F era el que nosotros le decíamos a la ALU que tenía que sumar y ese código era el 100, ¿no? Entonces, básicamente todo es parecido a lo que hemos hecho en el capítulo anterior, salvo la parte esta del write mem, que evidentemente en una instrucción ADI tiene que valer 0 porque no estamos accediendo a memoria, en el move HI tiene que valer 0. El write mem cuando escribimos en memoria sí que vale 1. El contenido, bueno, el multiplexor que decide qué es lo que le entra al banco de registros sí que ahora tiene un bit más. Y luego hay el bit byte, que mientras no escribamos a memoria tanto da lo que valga, y cuando escribimos a memoria, pues entonces sí que tiene que valer 1, ¿no? Pero todo lo otro, pues en principio es análogo a lo que hemos hecho en capítulos anteriores. Y el load byte lo mismo, es la suma. En la ALU sumamos el operando inmediato con el contenido de un registro y por tanto el código F tiene que valer 100. Bueno, por tanto, como resumen de este tema, hemos añadido un módulo de memoria al computador con 4 nuevas instrucciones, lectura, escritura a nivel de byte y a nivel de word, y hemos completado nuestro computador Harvard uniciclo. En el tema siguiente estudiaremos el tiempo de ciclo y veremos pues, cómo optimizar para que el procesador sea más rápido.